Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Oh sí, amado Dios, hoy queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias porque la palabra nos habla de un futuro glorioso, Señor. Y hoy abrazamos, bendito Dios, tu presencia, abrazamos tu palabra, Señor, abrazamos, amado Dios, tu Santo Espíritu. Hoy levantamos el nombre de Cristo en alto y declaramos que nuestro Dios vive y reina para siempre. Recibe nuestras alabanzas, Señor, recibe nuestro júbilo, Dios, que hoy levantamos delante de ti. Te damos toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Condenarás toda lengua que se levante contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá.
su salvación de mí vendrá. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo entonces vendrá y os salvará. Oh sí, amado Dios, y queremos decirte, Señor, gracias. Bendito Dios, gracias porque tu palabra es la luz para nuestro camino, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres tú el que nos fortalece, Señor. Eres tú, bendito Dios, el que nos afirma, Señor. Gracias, amado Señor, porque tu palabra nos dice que nos esforcemos y que no temamos, Señor. Gracias, porque eres tú nuestro Dios, Señor. Gracias, porque eres tú ese Dios que vendrá y que nos salva, Señor, y que trae sobre nosotros libertad. Hoy declaramos, bendito Dios, que tu presencia está en medio de nosotros y que tú te glorificas en medio de tu pueblo. Amén. Una tormenta que solo tú puedes calmar. Sediento estoy, Señor, por conocerte más y beber del río que fluye ante ti. Profundo amor, acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Cada mañana, Señor, te buscaré y por tu Espíritu tu gracia encontraré. Por siempre estaré. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Cada mañana, Señor, te buscaré. Tu Espíritu, tu gracia encontraré. En ti he encontrado esperanza eterna. En tu presencia por siempre estaré. Con el más
Jehová y lo aconsejó, enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado, quien le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia. Oh sí, amado Dios, hoy queremos darte muchas gracias, bendito Dios, gracias, porque en ti está toda la sabiduría, Señor, gracias, porque en ti está la revelación, Señor, gracias te damos, bendito Dios, porque es tu palabra, Señor, la que nos levanta, la que nos edifica, Señor, la que nos sana, la que nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso hoy oramos, Señor, ante ti te pedimos que llenes a tu siervo el pastor con esa preciosa unción, que le des esa revelación de tu Santo Espíritu y que nos entregue tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 43. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Estamos delante de ti, estamos exaltando, glorificando tu nombre, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos que en este nuevo día, en esta semana que empieza, seas tú cuidando de nosotros, que nos cuides por medio del poder que hay en tu palabra, en el nombre de Jesús. Dice entonces, libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 43, en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Bueno, en este pasaje está hablando de un momento en el cual el apóstol Pablo, junto con su compañero de ministerio en ese momento, Bernabé, se encontraban en Antioquía de Pisida, que era una población en Asia Menor, en donde fueron dirigidos por el Espíritu Santo para que vayan a predicar la palabra de Dios. Ellos en general en esta población fueron muy bien recibidos. Hubo muchísima expectativa por el mensaje del Evangelio que Pablo y Bernabé compartían, enseñaban, y semana tras semana se congregaban multitudes, podríamos decirlo, toda la ciudad prácticamente, a escuchar la predicación del apóstol Pablo, que no era otra diferente que la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto estaba también, como les dije, Bernabé colaborando. Hay que considerar que Bernabé fue uno de los más fieles discípulos que acompañaron en su ministerio al apóstol Pablo. Bernabé, un hombre idóneo, conocedor de las Santas Escrituras, y que aparte de eso era profeta, tenía el don de la profecía y apoyó muchísimo en la toma de decisiones por la dirección que el Espíritu Santo a través de Bernabé le daba a los apóstoles. Y dice pues que cuando terminaron su campaña, digámoslo así, en Antioquía, ellos pues ya partían a otra parte, y muchas de las personas judíos y algunos prosélitos, o sea, algunos discípulos, algunas personas que habían recibido el mensaje del Evangelio, lo habían creído y estaban en esa condición tan bonita que es la condición óptima del primer amor. La palabra de Dios, hace poco lo veíamos en el mensaje a las 7 iglesias,
pues es la condición óptima de profesión de fe en el creyente, mantenerse en el primer amor. Y dice que los que siguieron a Pablo y a Bernabé, me imagino, pues o entendemos que para escuchar más palabra, era un pueblo que tenía hambre por la palabra de Dios, estaban sedientos de recibir el Espíritu que está en la palabra predicada, y los apóstoles Bernabé y Pablo pues aprovecharon la ocasión para persuadir, dice en la versión Reina Valera, a los discípulos a que perseveraran en la gracia de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Sea instar o persuadir, pues se refiere a una solicitud insistente, a una, podríamos decir en este caso, a una rogativa insistente de Bernabé y Pablo para que estas personas perseveraran en la gracia de Dios, en la gracia que ya habían recibido. Ahora bien, miremos lo que dice en la epístola a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Lo primero que nosotros debemos considerar es que si la salvación de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, si podemos disfrutar de la salvación que empieza por el perdón de pecados, por la reconciliación con a través de nuestro Señor Jesucristo con Dios, reconciliación que valga la oportunidad de la cual nos da conciencia el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos da esa convicción de que nosotros ya estamos reconciliados con Dios por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una certeza, es una convicción que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por eso una persona que antes no conocía a Dios, no lo reconocía, le tenía, ¿qué le digo?, reservas, o tenía sus reservas con Dios, no sabía si existía, no sabía si era bueno, no sabía si lo quería castigar. Una vez que esa persona es reconciliada a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cambia en su percepción de Dios. ¿Listo? Por eso es que entre nosotros es normal que digamos el Papito Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, ya lo tratamos con confianza y aún sabiendo que nosotros somos pecadores, pero el Espíritu Santo de Dios nos da esa convicción de que ya hemos sido reconciliados. Y entonces, como dice aquí en la epístola a los Efesios capítulo 2 verso 8, dice que por la gracia de Dios han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Como les decía, la salvación de principio a fin es un regalo que Dios nos concede, algo completamente gratuito. Es no porque no tenga valor, hay que insistirlo, es lo más valioso que existe en toda la creación, lo de mayor valor, no solamente aquí en la creación que nosotros conocemos en la tierra, sino en todo el universo. Por la eternidad, lo más valioso que hay es la salvación que nosotros tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él la compró
a través de su sacrificio, de su entrega, de su obediencia, y que de manera gratuita y generosa nos la comparte a cada uno de nosotros. ¿Listo? La salvación es, digámoslo así, el punto de partida de la gracia de Dios para nosotros. ¿Dónde empieza a manifestarse la gracia de Dios para con la humanidad? Es un verso que lo hemos estudiado en otras ocasiones. La gracia de Dios para con la humanidad empieza a manifestarse en la salvación que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Es un favor que no lo merecemos. Nadie, convenzámonos, nadie. Quizá usted conozca a alguien que esa persona sea muy juiciosa, muy virtuosa, sea muy honrada, sea muy justa, muy ecuánime, muy amorosa. Esa persona no ha hecho nada de méritos para alcanzar la salvación que el Señor Jesucristo nos trae. Ningún ser humano por su propio mérito puede recibir la salvación. Es tan costosa la salvación que la única forma que puede llegar a través de nuestras vidas es que el Señor Jesucristo la tome, porque está en el Señor Jesucristo, y nos la entregue, nos la transfiera y por supuesto nosotros la recibamos. ¿Listo? Entonces Bernabé junto con el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de Antioquía y les insiste y los persuaden y los instan y los exhortan. En las diferentes traducciones hay varias terminologías. Los animan a que perseveren en la gracia. Mire, es que es correcto, es oportuno amonestar, insistir, persuadir, instar a las personas a que permanezcan en la gracia, porque como le digo, la gracia es lo más valioso que un ser humano pueda experimentar en su peregrinaje aquí en la tierra. Es la experiencia más valiosa, más transformadora, más renovadora, que tiene los mejores y exclusivos beneficios. Ninguna otra situación en el peregrinaje del ser humano lo cambia, lo transforma y le trae tantos beneficios como recibir la gracia. Por eso los apóstoles Pablo y Bernabé insisten, instan, animan, exhortan a la iglesia de Antioquía a permanecer en la gracia. Miremos lo que dice el Salmo 90, verso 17. Dice: que el favor del Señor, nuestro Dios, esté con nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Este verso del Salmo 90, hay que entenderlo, corresponde a una oración de Moisés. Y en esa oración Moisés le pide a Dios que el favor de Dios esté sobre su vida y sobre el pueblo de Israel. Recordemos el liderazgo y la responsabilidad, más que liderazgo, la responsabilidad que Dios le entregó a Moisés. Moisés era un hombre con una responsabilidad grandísima. Quizás sobre la tierra no ha habido, excepción hecha de nuestro Señor Jesucristo, de Josué, por ejemplo, personas que hayan tenido una delegación de autoridad y una responsabilidad tan grande como la tuvo Moisés. Y Moisés, conocedor de esa responsabilidad para poder cumplir la misión que Dios le había encargado, es consciente que con lo que él es, que con lo que él tiene, es absolutamente insuficiente. Necesita el favor de Dios, necesita el poder de Dios, necesita el obrar de Dios
para poder llevar a feliz término la obra que Dios nuestro Señor le había encargado a Moisés. Por eso le dice que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Y mire, con respecto al favor de Dios, es algo que nosotros lo debemos valorar muchísimo. Sí, cuando hablo de favor de Dios, también me refiero por supuesto a la gracia de Dios. Nosotros debemos valorar muchísimo la gracia porque está muy bien, lo hemos dicho, la gracia de Dios se manifiesta a través de la salvación, ¿listo? Pero la gracia de Dios trae para quienes la recibimos, para quienes nos sostenemos, podríamos decir para quienes funcionamos, o más bien para todos aquellos en quienes la gracia de Dios puede funcionar, el favor de Dios puede funcionar. ¿Qué trae para nosotros? Trae descanso, trae alivio a nuestras vidas. ¿Listo? Y yo me he dado cuenta, y en estos días se lo compartía a manera de enseñanza a mis hijas para que ellas aprendan y valoren, y yo sé que ellas reconocen en nosotros, sus padres, la gracia, el favor de Dios. Les decía que por ejemplo, si yo me comparo con una persona, un padre de familia, con 2 hijos o con 2 hijas, con su esposa, esa persona, pues con las responsabilidades similares que yo tengo, pues va a tener que esforzarse demasiado, muchísimo para lograr lo que con nosotros hemos logrado. ¿Y por qué en el caso nuestro es más fácil? ¿Y por qué en el caso nuestro los resultados son más seguros? ¿Por qué en el caso nuestro, digámoslo así, vamos a la fija? Por la gracia de Dios. ¿Listo? Por eso es tan importante la intervención de Dios, la intervención del favor de Dios. Importantísimo. Y uno tiene que valorar. Yo reconozco que todo lo de mi vida es por la gracia de Dios. Mire, lo aprendí a reconocer hace mucho tiempo, cuando apenas me convertí. Porque en la universidad yo me di cuenta de eso. La carrera era bien difícil, muy dura. ¿Listo? En una universidad pública, y yo tenía compañeros que varios, los más cercanos, uno era el mejor estudiante de su pueblo, de Manzanares, Caldas, el mejor bachiller. Otra compañera era la mejor bachiller de Aguadas, otro de Armenia, 2 de Armenia había. Gente muy preparada, y yo tenía una experiencia que no era buena. Cuando estudié aquí en la Universidad de Nariño tuve muchas dificultades, sobre todo con las matemáticas, y perdí matemáticas 1, la repetí, llegué a matemáticas 2, qué difícil que fue eso. Y yo iba muy prevenido a la universidad, iba inicialmente, digámoslo así, con una prevención, como con un pensamiento que no lo iba a lograr, que pasaba de una carrera compleja a una mucho más compleja. ¿Y qué me di cuenta? Que empecé a creer, y la gracia de Dios empezó a mostrarse en mi vida, dándome la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, la dedicación, y por sobre todo, la intervención divina de Dios. Muy notorio eso, muy notorio. Yo recuerdo un compañero muy inteligente, él en primer semestre se quedó en una materia, y varios
la mayoría. Se quedaron pero si no era en una, eran 2 materias. En el caso mío, nunca. ¿Sí? No lo digo por mi capacidad, lo que estoy tratando de destacar, de resaltar y que quede muy claro, es por el favor de Dios. Obviamente que estudiaba, Dios lo sabe. Por supuesto que estudiaba. Por supuesto, bastante estudiaba. Pero el resultado final, en el resultado final se glorificaba el Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con su gracia. Mi medida era esta. ¿Listo? Pero el resultado final era muchísimo más alto. Y entonces, y el resto de aquí para arriba, el resto lo ponía el Señor. A eso me refiero con el favor de Dios, para que lo entendamos así. Dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, verso 9, en la Nueva Versión Internacional: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mire esto lo interesante. Este pasaje lo hemos estudiado en otras ocasiones. El apóstol Pablo, a raíz de una aflicción, de una enfermedad en su cuerpo físico, dice que insistentemente, en 3 ocasiones, le había rogado al Señor que lo sane, que lo sane, que lo sane, que lo sane. Y la respuesta del Señor fue: que te baste mi gracia. ¿Qué le quiere decir? No me pidas eso, quédate con la enfermedad, pero apóyate, párate en la gracia, que con esa gracia que has recibido te baste, que no pienses que la sanidad que me pides es más que la gracia que opera en ti. ¿Listo? No sé si me estoy haciendo entender. O sea, lo que le dice que el Señor: bástate mi gracia, ten por suficiente, siéntete lleno, siéntete pleno, mejor, siéntete completamente pleno, completamente capaz, completamente dotado, completamente suficiente, con el fluir de mi gracia a través de su vida. La enfermedad del cuerpo, no le pares bolas, eso déjalo, pero que concéntrate y que te baste mi gracia, porque así te baste mi gracia, pues mi poder se va a perfeccionar o se va a manifestar en medio de tu debilidad. ¿Listo? Y nosotros, mire, aquí dice: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Dios. Lo que les comentaba hace unos instantes, que aquí en la universidad yo tuve dificultades en matemáticas, en cálculo. Sí, tuve dificultades. Y les comentaba que en Manizales no tuve dificultades académicas. No estoy haciendo alarde de ninguna virtud mía, estoy haciendo alarde de mis debilidades. ¿Listo? Para que usted identifique que si no tuve dificultades académicas, fue por el poder de Dios que se manifestaba en mi vida, por la gracia de Dios. El Salmo 91, en el verso 9 y luego en el verso 11 dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Verso 11: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Mire lo que nosotros obtenemos cuando recibimos la gracia de Dios, perseveramos en la gracia de Dios, fluimos en la gracia de Dios. Dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Es tan tremenda la gracia de Dios, de tanto valor,
que la gracia de Dios en muchas ocasiones hace que Dios le dé órdenes a los ángeles para que vengan a ayudarnos, para que vengan a favorecernos, para que vengan a librarnos, para que vengan a defendernos. ¿Listo? Imagínese cómo no vamos a valorar la gracia si la gracia de Dios permite eso, que al lado nuestro hayan ángeles. Ya lo miramos. Ahora, pónganle atención. Esto se puede perder. La gracia de Dios, lo hemos dicho, uno tiene que cuidarlo. Tiene que cuidar de una manera muy, muy especial. Con el sigilo, podríamos decir. Con un sigilo felino. Así como cuando usted ve en los documentales, en los programas, cuando usted ve un león, así como cuando usted ve un tigre, ve una pantera que están al acecho, con el sigilo, acechando a su presa. Usted se da cuenta cómo caminan ellos con tanto cuidado, con los sentidos agudizados, con el oído, con la vista, con el olfato, que caminan suavecito para no ir a hacer ruido, a ser detectados. Así debemos cuidar la gracia, en cada actuación, en cada decisión. A mí me han hecho propuestas, ahora ya no antes, de diferente índole. Y una vez me propusieron algo y en mi condición de ser humano lo quería hacer. No era malo, no era nada torcido, nada. Era algo que entre los humanos es normal, muy normal. Pero cuidando la gracia. No. ¿Por qué eso? Porque estaba cuidando la gracia. En otra ocasión, años después, un siervo de Dios me hizo una propuesta para trabajar, para ganarnos un dinero. Y también con ese sigilo yo puse en la balanza, ¿sí?, la gracia de Dios y lo que Él me ofrecía. Yo dije, no, yo me quedo con la gracia. Me quedo con la gracia. Y la persona me insistía, pero mira, es que son millones. Sí, pero yo me quedo con la gracia. Y en ese momento estaba en una situación bien apretada. Bien apretada, pero dije, no. Esto que Dios me ha dado, esto es intocable. Yo no puedo perturbar. Yo no puedo hollar, yo no puedo, mejor dicho, nada, eso es una joya, eso es algo que uno no puede, hay joyas tan finas que no se las puede tocar directamente con la mano, toca con guantes especiales. ¿Listo? Así uno la gracia tiene que cuidarla muchísimo. ¿Para qué? Para que el poder de Dios siga fluyendo en la vida personal. Ahora, Dios a unos les da una gracia con un propósito determinado. A otros nos da la gracia con otro propósito determinado. La gracia no es algo que yo pueda manejar a mi antojo. Le voy a poner un ejemplo. Es como que yo he visto y veo todos los días, y creo que ustedes también lo pueden ver, la manifestación de la gracia de Dios en mi vida. ¿Para qué es la gracia que Dios me ha dado? Para que funcione como ministro del Evangelio, en la predicación, en la consejería, en la alabanza, en la oración, en la intercesión, en la guerra espiritual, en la predicación del Evangelio, en fin. ¿Listo? Yo tengo claro que en ese marco es que la gracia que Dios me dio fluye.
Si yo me quisiera poner en otra actividad por los buenos resultados que tengo en el ministerio, yo dijera, no, si a mí me va bien y entonces yo me voy a poner este o este otro negocio o esta otra actividad y también me va a ir bien. No. La gracia que influye en mi vida es para el ejercicio del ministerio. ¿Listo? Por eso es que la cuido tanto y por eso es que espero en la gracia del Señor. No me desvío y créanlo, yo miro y a mí me gusta, no me gusta, pues analizo, me gusta observar más bien. ¿Sí? Y uno ve negocios y veo posibilidades de negocios y todo eso, pero digo, eso no es lo mío es esto. Y yo vivo contento con lo que Dios me ha dado y agradecido y concentrado en la gracia, en el fluir. ¿Qué me esfuerzo? Que la gracia fluya. Eso sí me interesa. ¿Y qué oro? Por mi motivo de oración, que la gracia fluya, que la gracia los toque, que la gracia se manifieste. ¿Listo? Que les llegue a ustedes. Esa sí es mi preocupación, mi oración, mi insistente oración. Y lo que hago, lo hago para eso, para que en ustedes la gracia de Dios se manifieste. ¿Listo? Dice en Romanos capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No podemos caer en ese error. ¿Cuál error? Confiarnos en que la gracia tapa todo y nosotros nos podemos desenfrenar, darle rienda suelta, que nosotros nos podemos fresquear y pecar deliberadamente y que no hay problema porque la gracia fluye. No, Señor, no es así. La gracia fluye en medio de la santificación. ¿Listo? Ya le digo, si una persona equivocadamente, una persona que ha recibido la gracia, en quien la gracia ha fluido, tiene ese pensamiento, ese concepto de que puede pecar y que la gracia va a fluir sin ningún problema, lo que está haciendo es poniendo en riesgo la gracia, y le voy a explicar por qué. Porque la gracia es la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Listo? El que opera la gracia, el favor inmerecido, el ejecutor, el ejecutivo de la gracia de Dios en nosotros es la persona del Espíritu Santo de Dios. Y a la persona del Espíritu Santo nosotros o lo podemos agradar o lo podemos contristar, o lo podemos alegrar o lo podemos entristecer. ¿Listo? Si lo alegramos, si lo agradamos, pues el Espíritu Santo obra con tranquilidad, con libertad. Se siente a gusto, obrando sin problema. El Espíritu Santo se siente rico, digámoslo así, obrando en nosotros, manifestando el poder, la gracia de Dios en nosotros. Pero el Espíritu Santo contristado, uy, hermano, se pone rígido, se pone tieso. Es como que si una persona estuviera con hipotermia, que no se puede mover. ¿Listo? Se paraliza el Espíritu Santo. Y entonces ya la gracia no va a fluir. Hay que ponerle mucho cuidado a eso. Y peor aún, si la persona no es consciente de eso y continúa obrando mal, desagradando, llega un momento en que el Espíritu Santo no lo abandona, no lo deja. Aclaro eso.
pero el Espíritu Santo queda quieto, no obra. Acá en Romanos capítulo 6, en el verso 15, dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera podemos pecar. Y cuando se refiere a pecar, se refiere a cualquier tipo de pecado. Entendámoslo de la siguiente manera. ¿A qué pecado se refiere? A todos, a cualquiera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el pecado es una insubordinación a la voluntad de Dios. Si yo hago algo contrario a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se va a contristar. Por eso es que le ponía el ejemplo, que uno con la gracia de Dios debe andar con mucho sigilo, de no irla a perder, de no contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy fino, tiene una sensibilidad muy, muy fina. ¿Listo? Y entonces hay que evitar al máximo contristar. Y de esa forma la gracia fluye y se manifiesta. Mire, yo lo he visto. Y miren, volviendo a lo del estudio, al ejemplo que le puse al principio, hubo un semestre de la carrera en la cual yo le dije al Señor, iniciando semestre, le dije, Señor, yo te reconozco, tú eres espectacular, pero no me voy a congregar, voy a vivir una vida normal, como un estudiante normal. Al final de semestre volví donde el Señor, absolutamente arrepentido y con el agua hasta el cuello, hermano. Si el Señor no me ayudaba, que ya era, mejor dicho, por mí, el semestre estaba perdido. Y no era el semestre más difícil, era el semestre más fácil. ¿Cómo le parece? Qué enseñanza tan bonita. El semestre más fácil. Y todo el mundo decía, pero si nadie pierde ese semestre, nadie, si es el semestre más fácil. Y yo dije, ¿cómo es que lo tengo perdido? Es que ya no tenía solución prácticamente. La solución era imposible, prácticamente. Era humanamente imposible. Y llegó un momento tan crítico que recuerdo tanto un miércoles 7 de la noche, tenía que sacar en un examen oral que tenía el otro día, tenía que sacar 4,5 con un profesor que manejaba algo, una premisa. El autor del libro saca 5, el profesor saca 4 y el estudiante aventajado saca 3. O sea que la tenía perdida completamente. Me senté en el escritorio, tenía más o menos así una cantidad de fotocopias y libros para estudiar todos los temas que nos habían dado. Dije, esto es imposible, imposible. Así los alcanzara a leer y al releer, no iba a poder mi mente con eso. No tenía ni el tiempo, nada, la capacidad desbordada completamente. Y el Espíritu Santo, mire, hoy hay culto en la iglesia. Está empezando. Yo vivía a unas 3 cuadras de la iglesia. Salí disparado a la iglesia. Escúcheme, puse el pie en la puerta de la iglesia y es de las experiencias más hermosas de mi vida. Volver a la casa del Padre. El Señor, yo sentí que estaba el Padre con los brazos abiertos. Me dijo, tranquilo, nada va a pasar. Vas a ganar el examen. Ahí estuve en el culto, esto yo lo he contado varias veces, pero lo traigo porque es muy propicio para que entendamos la gracia. ¿Y cómo hay que cuidarla? Estuve en el culto,
Llegué a mi casa tipo 9:30 de la noche, me puse a estudiar, estudié hasta las 2 de la mañana aproximadamente, me acosté durante toda la noche, no pegué pestaña, me la pasé cantando alabanzas al Señor, me levanté, me bañé, completamente descansado. Yo sentía que mi espíritu estaba en una fiesta extraordinaria. Mi espíritu estaba en una fiesta como de bienvenida. Y llegué al examen con el profesor Samarino Jaramillo, así se llama o se llamaba, no sé. Todo me salió bien, saqué 4.5 y pude presentar el examen final y lo pasé. ¿Sí se da cuenta? Por eso uno, digámoslo así, entiende esta temática. Y les ruego y hagan de cuenta que el Señor les está rogando por medio de mí. En el nombre de Jesús le digo, no se aparte del Señor, no se aleje del Señor, no ponga en riesgo la gracia de Dios. No piense que es por usted. Si a usted ha visto cosas poderosas, si está viendo cosas poderosas en su vida, no piense que es por su capacidad, es la gracia de Dios. No se vaya a arriesgar, por favor. Perseveren, hermanos, en la gracia. Perseveren en la gracia de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo pongo este tributo delante de tu presencia para que tú bendigas, Señor, para que tú hagas prosperar conforme a tu poder, Señor. Que la gracia de Dios se manifieste como tú quieras, en quien tú quieras, pero que fluya la gracia de Dios, Señor. Yo te invito a que tú uses la fe, hermano, hermana, para que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Bendigo estos tributos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Espíritu Santo. Qué bueno eres, Espíritu Santo. Qué bueno que la gracia fluya en nuestras vidas. Queremos siempre, siempre, siempre contar con la gracia, con el favor inmerecido de Dios en nosotros. Ayúdanos a valorar, a cuidar, que apreciemos la gracia de Dios, que la tomemos en nuestros brazos, en nuestro regazo, que nos aferremos a la gracia y que la cuidemos de tal forma que siempre haya un fluir sobrenatural, extraordinario, del favor inmerecido de Dios sobre cada uno de nosotros. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, te damos gracias, bendito y soberano Dios. Sígueles ayudando en su obra apostólica, Señor. Bendice cada siervo de este ministerio. Oramos por nuestras autoridades civiles, oramos por la paz de Israel, Señor. Ten misericordia de Israel, oramos por la paz para la santa ciudad de Jerusalén, Señor. Asimismo oramos, Señor Jesucristo, por Colombia, para que seas tú, Señor Jesucristo, escuchando el clamor de la iglesia aquí en Colombia. Te pedimos, Señor Jesucristo, que proveas para Colombia, Señor, un gobernante temeroso de ti, un gobernante que quiera hacer tu voluntad, que te reconozca, Señor, que te honre y que ame a Colombia, Señor, lo más importante, porque el amor es el vínculo perfecto, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.